Hoy nos toca ver Hechos capítulo 14. Dice la palabra, Pablo y Bernabé en Iconio, muchos creen. Versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual le daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Coviña, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Eh, Iconio fue una ciudad difícil, aunque qué cosa, ¿no? Hicieron palabra poderosa, se creyeron muchas personas, griegos y judíos. Vemos que a veces Lucas tiene esos detalles. Lucas no es una persona que nos acompañe en lo cronológico. Por cuesta tiempo y dificultad seguirlo cronológicamente, pero sí es muy detallista en el tema geográfico. Es una apasionada de la geografía. La oposición lo siguió también en Iconio, de modo que empezaron a dar testimonio en la sinagoga. Muchos judíos y gentiles de la ciudad aceptaron a Cristo, decía la palabra, pero algunos dedicaron a agitar a otros. Cuando rechazaron el mensaje, Pablo volvió a los gentiles. Se quedó en ese pueblo mucho tiempo proclamando con denuedo la palabra de Dios, la cual fue autenticada por medio de las señales espectaculares. O sea que no había forma de dudar de la palabra que estaban enseñando, porque justamente como en la antigüedad los profetas, sus profecías eran acompañadas con señales, en este caso los apóstoles también tienen esa característica, el Espíritu Santo obraba a través de ellos. La hostilidad aumentó tanto en el pueblo que se dividió, llegando al punto de que, debido a un complot para matarlo, tuvieron que huir de la ciudad. El versículo 8 dice, la obra en Derbe y Listra, y hay un milagro. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nos hace recordar el ciego de nacimiento, ¿verdad? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convistáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron a ellos unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, así, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para verle. Aquí rápidamente estamos leyendo un episodio tremendo en la vida de Pablo. Lo sacaron medio muerto, lo arrastraron, había perdido el conocimiento, sumamente apedreado. Fíjense cómo lo persiguieron. Vinieron de otras ciudades y
juntaron a la multitud, aparte de los que venían para apedrearlo. En Listra, el esfuerzo misionero principió con la curación de un cojo de nacimiento, a pesar de su enfermedad y condición lamentable que lo había convertido en un ser despreciado por el pueblo. Este hombre quería escuchar el mensaje de Pablo. Ahora es interesante cuando leemos el pasaje que Pablo miró a los ojos y descubrió la fe. Qué percepción que tenía Pablo del sentimiento de las personas, ¿verdad? Y confió en Cristo para su salvación. Cuando el apóstol se fijó en él y se dio cuenta de su fe, le ordenó que se pusiese de pie. El cojo obedeció dando un salto y empezó a andar por primera vez en la vida. Cuando uno tiene una rehabilitación después de una quebradura de una pierna, dicen los que han tenido ese episodio, accidente en su vida, le cuesta mucho la rehabilitación y es muy lenta, hasta volver a tener con mucho tiempo el andar que se tenía antes. Pero es llamativo, ¿no? Lo instantáneo del milagro, dando un salto, cosa que nunca había hecho. Fue un resorte tremendo de sus músculos y empezó a andar por primera vez en la vida. Qué expresión, qué renglón tan hermoso en la palabra este. Habló del gran milagro que se había hecho, la gente pensó que los evangelistas eran dioses e intentaron ofrecerles sacrificios adorándoles. Pero ellos dijeron eh, su atención al Dios verdadero, indicándoles que era un hombre como ellos, que todos juntos debían adorarlo solo a Él, el creador del universo. Poco después, unos judíos llegaron de Antioquía y Pisidia con el fin de impedir su ministerio en la región. Eh, Haciendo a un lado su principio de separación de los paganos, porque justo es interesante cómo aquí los judíos se unieron a los paganos, cosa que para ellos era un acto inmundo, tener algún tipo de relación comercial con los paganos, hicieron una alianza con ellos para animarles a eliminar a estos voceros de Dios. Sus convicciones personales pasaban a segundo plano, el hecho de no matar, ¿no es cierto? Cuando se trataba de parar las amenazas a sus puestos privilegiados, a sus lugares de privilegio que ellos tenían en la sociedad. Los mismos líderes que poco antes habían considerado dioses a quienes habían hecho el milagro de sanar el cojo, ahora trataban de matarlo, lo cual indica otra anomalía de su observancia de la ley. Como el mensaje de este conformaba a sus ideas, era mejor eliminarlos. Por lo tanto, los judíos y los paganos formaron una alianza para acabar con los adversarios de su fe. A pesar del atentado contra la vida de Pablo, Dios intervino para salvarlo. El versículo 21 dice, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. O sea, ellos habían sembrado la palabra en estas ciudades y en el regreso pasaron justamente a ver cómo seguía creciendo aquel fruto que habían sembrado. Dios estaba dando el crecimiento. Y justamente viendo que habían crecido en ese poco tiempo, empezaron a reconocer a hombres que habían abrazado la fe apasionadamente, y buscando siempre en la lectura de los manuscritos y algunos libros de la sinagoga, y recordando las palabras de Pablo, crecieron espiritualmente y enseñaban, como enseñaban los apóstoles. De tal manera que es algo interesante, hermanos, que ellos nombraron discípulos, ancianos, ¿cierto? En las iglesias. Eh, el versículo 24 dice, pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado a la unión de la iglesia, nos refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Interesante que la narrativa de ella se ajustó a la obra del Espíritu. No contaron las peripecias que pasaron. Simplemente, justamente
provincias y ciudades que habían pasado ellos antes predicando, le anunciaron, les previnieron la persecución que iban a sufrir, que seguramente habrían sufrido, como están registradas en los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? De regreso a Antioquía, el informe de la iglesia, después de visitar la ciudad, de, regresaron por las congregaciones que habían hallado en aquel lugar. Al pasar por estos pueblos donde ya había sufrido persecución, intentaron animar a los creyentes y forzándoles a permanecer fieles en cuanto a lo que habían creído, a la vez les advertían de los padecimientos que iban a pasar por causa de la fe. Por último, nombraron ancianos para cada iglesia y oraron con ellos encomendándoles al Señor. Qué maravillosa responsabilidad y visión que tenían Pablo y Bernabé en ese sentido. Nunca más visitaron esas ciudades, seguramente la palabra siguió creciendo. Si hacemos un pequeño resumen, en cada ciudad visitada animaron a los discípulos. Es que estaban solos, muy solos, rodeados de paganismo. Recordemos, hermanos, que toda una cultura griega gobernada por los romanos, paganismos por todos lados. Exhortaban a mantenerse firmes, porque vendría la persecución. Nombraron ancianos para guiarlos, oraron por ellos y los encomendaron al Señor. Un hermoso ejemplo de dependencia del Señor y afirmación de la fe de aquellos hermanos que ellos habían llevado a los pies de Cristo. Cuando llegaron de nuevo a Antioquía, reunieron a los hermanos que los habían enviado, les informaron de lo que Dios le había hecho y cómo había realizado su obra entre los gentiles. A raíz de este viaje surgió un nuevo conflicto en cuanto al trabajo entre ellos, habiendo decidido antes que Dios los había aceptado para formar el nuevo pueblo. Ahora tenía que definir cómo se haría esto. No olvidemos, hermanos, que había todavía una dificultad para predicarles el Evangelio a los gentiles. Los judaizantes seguían insistiendo en que tenían que ajustarse a la ley para ser salvos, exigiendo que fueran circuncidados. Pero por eso se reunió el Concilio de Jerusalén para decidir qué actitud adoptaría. Y este informe de esta reunión clave para el desarrollo de la Iglesia se presenta en el próximo capítulo 15 de este libro. Capítulo 14 es el epílogo del primer viaje que Pablo realizó, un viaje muy accidentado, extenso, eh, nuevo, novedoso. Era la primera vez que salían. Recordemos, hermanos, que no era para solteros viajar en aquel tiempo, era muy dificultoso, con distintos niveles de dificultad, depende de las posibilidades económicas que se tendrían para pagar un lugar en la embarcación y también en los carruajes. Roguemos al Señor, hermanos, por los misioneros. Sabemos que muchos recorren el país, otros están en lugares inhóspitos, muy alejados de las ciudades importantes, sembrando la palabra. Eh, Hay hermanos que se han dedicado a levantar iglesias donde había habido otras iglesias que por la pérdida, la partida de misioneros o sus responsables quedaron cerrados los testimonios y sabemos que hay hermanos que se han dedicado expresamente a buscar lugares para levantar el testimonio nuevamente y lo están haciendo. Sabemos, hermanos, la dificultad que tienen económicamente. Volvemos a insistir, tenemos que despertar esta inquietud, orar y también rogar al Señor y también hablar, extender el comentario, no solamente a nuestra iglesia, más allá de nuestra iglesia, acerca de la falta de recursos económicos necesarios. Nosotros estamos siempre conversando de nuestros recursos económicos. Siempre estamos recordando y viendo que salir de compras hay que hacer una planificación, un cálculo anterior, a ver cuánto podemos comprar. Estamos hablando de alimentos simplemente, ¿no? Así que, hermanos, roguemos para que esta tarea tan dificultosa, a veces los hermanos no comentan las dificultades de los misioneros, lo que pasa. Hoy, gracias a Dios, en nuestro país no son apedreados. En otros países sabemos que son muertos también. Pero pensemos en nuestro país. Qué hermoso sería poder sostenerlos dignamente, que ellos puedan moverse con seguridad, poder usar la electricidad, el gas, el agua, con comodidad,
sin estar preocupados por el consumo, sabiendo que van a poder pagar las cuentas, las facturas. Nosotros, hermanos, vemos teniendo recursos genuinos, fijos, mensuales, sean salarios o sean jubilaciones o pensiones. Sin embargo, un misionero no lo tiene. Podríamos vivir nosotros sin ser misioneros, Eh, a la expectativa de que algo podría pasar para poder tener dinero para comprar nuestras necesidades. Dios nos bendiga y nos guarde y nos ilumine para hacer, a compartir lo que mucho Dios nos da. Hermanos, fijémonos en nuestras cuentas, qué es lo que ha sobrado. Hemos ahorrado quizás, o hemos cuidado el dinero más que ahorrar en el tiempo, pero pensemos, hermanos, que no es solamente nuestra familia bajo nuestro techo, es la familia de Dios que está expandiendo el Evangelio en un país que todavía no conoce a Cristo. Hay mucho paganismo, mucha idolatría, eh, mucha brujería, mucho satanismo. Vemos que la población cree en cualquier Dios que ellos inventan. Puede morir un artista y lo convierte en alguien que puede poseer para ellos poderes milagrosos. Sin embargo, el Evangelio es rechazado. ¿Qué poder tenía el apóstol Pablo y Bernabé? Que judíos y gentiles y griegos se convertían. Y es difícil convertir a un judío, ¿eh? Y es difícil convertir a un agnóstico comparado. Dios nos acompañe y nos guíe y dar testimonio permanentemente. Recordemos, hermanos, que la iglesia del Señor crece por el testimonio personal. Y de los misioneros, y de los medios, las escuelas, eh, los, los institutos bíblicos que preparan hombres y mujeres para dar testimonio en distintos lugares que Dios los envía. Sigamos orando, hermanos. Sigamos tomando en cuenta la lista de oración de los jueves para toda la semana. Dios bendiga su palabra y preparémonos para las próximas reuniones, tanto los jueves como los martes y también los domingos. Dios bendiga la obra de los viernes, donde se da testimonio a tantas edades diferentes, tantas familias que no conocen a Cristo todavía. Mi trabajo con adolescentes y jóvenes los sábados, femenino, de varones y matrimonio. Dios bendiga su palabra en cada cosa. Dios nos bendiga.